Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de geometría diferencial de superficies. El tema que veremos el día de hoy es el mapeo de Gauss. El mapeo de Gauss es el análogo para superficies de la curvatura que estudiaron en geometría diferencial de curvas en la primera parte de este curso. Muy bien, comenzamos. Entonces vamos a empezar recordando que si tenemos una superficie regular y un puntito en la superficie, así como también un abierto U en la superficie, un campo de vectores normales unitarios es una función diferencial n que va de U en R3 y que asocia a cada elemento de U un vector unitario nq en R3 que cumple con ser normal a S en Q. Entonces, recuerden que la vez pasada, pues ya habíamos visto la definición que acabamos de ver, pero también habíamos visto este teorema, que la noción de orientabilidad la podemos encontrar o definir también en términos de un campo de vectores normales unitarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque este teorema dice que una superficie es orientable si y solo si existe un campo de vectores normales unitarios n de S en R3, o sea, sobre toda la superficie. Entonces, esto lo vamos a estar usando el día de hoy, este teorema, por eso quise empezar con la definición de campo de vectores normales unitarios y con este teorema, porque va a ser la caracterización de orientabilidad que usaremos a lo largo de este video. Ahora, como el campo n es un campo de vectores normales unitarios, el mismo nombre lo dice, unitarios, significa que todos la imagen, si ustedes toman un P aquí en S, el NP tiene norma 1 y por definición, pues todos los vectores de norma 1, pues esos conforman a la esfera y entonces, pues por ser de norma 1, pues NP pertenece a la esfera de dimensión 2 para todo P en S. Ok, entonces, pues ya este dibujo también lo habíamos visto en la clase pasada. Ponerle un campo de vectores normales unitarios a la esfera, pues significa que en cada puntito pues tenemos un vectorcito que apunta hacia algún lado, ya sea hacia adentro o hacia afuera. En este caso, pues los estoy dibujando con que todos apuntan hacia afuera y pues hay un montón aquí que no estoy dibujando para que se vea bien el dibujo, si no se pierde todo. Pero lo que quiero que noten es que cuando tenemos una superficie orientable, como en el caso de la esfera, y tenemos un campo normal n, entonces menos n también es un campo normal unitario de la superficie. En este caso, el menos n pues serían todos los vectorcitos, estos rojos que están así, pero apuntando hacia adentro. Es decir, son vectorcitos que aquí donde están basados estos otros, los rojos, salen apuntando hacia adentro. Entonces eso sería el campo menos n en este caso. Entonces, pues tengo dos posibles selecciones de un campo normal unitario sobre S cuando la S es orientable. Pero esas dos selecciones son n o menos n, obviamente, así como lo vimos en la diapositiva anterior. Pero una vez que elegimos trabajar con n o menos n, pues lo que estamos haciendo es ponerle una orientación a la superficie. Esto también ya medio lo habíamos comentado en la clase pasada, que cuando elegimos un campo normal unitario, pues lo que estamos haciendo es ponerle una orientación a la superficie. Lo que es importante es que esta orientación en la superficie a su vez determina una orientación en los planos tangentes en cada punto, de la siguiente manera. Vamos a decir que una base B, W de TPS es positiva si el producto interno de B cruz W con NP es positivo. Esto significa que el producto interno de B cruz W con NP sea positivo, pues significa que NP y B cruz W pues apuntan en la misma dirección.
Entonces, pues cuando eso pase, vuelvo a repetir, pues vamos a decir que B, W, que la base B, W, pues es positiva. Ok, entonces, pues ahora sí podemos definir lo que es el mapeo de Gauss, que es lo que nos interesa en esta sesión. Y pues para eso, pues si tenemos una superficie S con una orientación N, es decir, ya elegimos un campo vectorial normal unitario en cada punto de la superficie, entonces la función N, ya habíamos dicho que por definición va de S en R3, pero la podemos restringir a que llegue a S2, a que su contradominio sea S2, porque pues los vectores que obtengo en el campo normal unitario, pues son de norma 1, entonces todos caen aquí dentro de la esfera. Y a esto es a lo que vamos a llamar el mapeo de Gauss de S. Ok, entonces lo que estamos haciendo, pues ese mapeo de Gauss lo que hace es lo siguiente. Si ustedes tienen un puntito P aquí y toman el vector normal NP, pues lo manda a un vector NP. Hagan de cuenta como si lo tuvieran aquí y lo que hacen es como que trasladarlo al origen. Entonces, pues este vectorcito termina precisamente en el puntito que es de norma 1, que es eso es lo que está haciendo precisamente el, eh, el, el mapeo de Gauss. ¿Sale? Eso es lo que está haciendo, como que trasladando todos los vectores normales unitarios para verlos aquí en la esfera. Ok, dado que el mapeo de Gauss es una función, bueno, dado que el campo vectorial normal unitario es una función diferenciable, entonces no es muy difícil ver que el mapeo de Gauss también es una función diferenciable porque pues nada más es restringir eh, este n con el que empezamos a que tenga el contradominio igual a S2. Entonces el mapeo de Gauss también va a ser una función diferenciable. Y por lo tanto la derivada de NP, la diferencial de NP, que va a ir de TPS en TNPS2, es una transformación lineal. Esto tiene sentido porque pues la S era una superficie regular. Y pues la S2 también ya hemos estado trabajando mucho con ella y ya sabemos que es una superficie regular. Y pues entonces la diferencial, ya sabemos lo que es la diferencial entre dos superficies regulares. Y pues el mapeo n que va de S en S2, pues como es diferenciable, pues podemos calcular esta cosa de la diferencial. Y pues eso ya sabemos que es una transformación lineal, que en este caso pues va a ir de TPS a TNP en S2. Ok, estos dos espacios, el TPS y el TNPS2, pues son iguales, digamos, salvo isomorfismo, porque el TPS pues a final de cuentas es R2 y el TNPS2 también es R2. Entonces, bueno, pues podríamos considerar que salvo isomorfismo, pues la diferencial es una transformación lineal que va de TPS en TPS y que está actuando como sigue. Para cada curva parametrizada alfa t en S, con alfa 0 igual a P, consideramos en S2 la curva n de t, cuya regla de correspondencia es esta. Es la composición de alfa con n. Entonces, el vector tangente a la curva nt en 0, pues no va a ser otra cosa más que la diferencial de np aplicada a alfa' de 0. Y eso va a ser un vector tangente en tps, que lo que está haciendo pues es medir la tasa de cambio del vector normal, del campo vectorial normal n, cuando lo restringimos a alfa. Es decir, lo que estamos haciendo es como restringir la n, el campo normal, el campo de vectores normales unitarios lo estamos restringiendo a la alfa y nos estamos fijando cómo se está moviendo o cómo está ese campo normal unitario n sobre alfa. Como esto que está aquí. O sea, es nada más
pues olvidarnos de todo lo demás y nada más estamos obteniendo cómo se ve el campo de vectores normales unitarios sobre la curva, en cada puntito de la curva. ¿Vale? Ok, entonces esta diferencial, la DNP, pues lo que está haciendo es medir qué tanto se escapa n de NP en una vecindad de P, o qué tanto varía el campo de vectores normales unitarios n con respecto a NP en una vecindad del puntito P. Entonces, bueno, digamos, esa variación o eso que está midiendo esta diferencial, esta transformación lineal, pues en curvas es lo que conocíamos como curvatura, y pues eso era un número, pero el análogo para superficies, o sea, si queremos hacer lo mismo con superficies, pues sería esto que estamos presentando, esta transformación lineal, la DNP, y pues eso es como lo que va a generalizar la curvatura que estudiamos en geometría diferencial de curvas de alguna manera, ¿no? Ok, entonces vamos a ver ejemplos de esto. El ejemplo 1 es tomar, bueno, tenemos un plano, el plano P, determinado por esta ecuación, ax más by más cz más d igual a 0. Y bueno, no es muy difícil ver que en este caso un vector normal unitario en cualquier punto del plano, pues es precisamente el vector a, b, c, entre la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. Este vector pues es constante, este vector es constante y por lo tanto, bueno, es constante porque es el mismo sin importar en qué punto del plano estemos, y por lo tanto pues la diferencial de NP pues va a ser 0 para todo P en el plano. Veamos ahora el segundo ejemplo. Vamos a tomar en S2 la curva parametrizada alfa t con componentes xt, yt y zt. Y entonces, pues recordemos que las ecuaciones o la ecuación que determina S2 es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1. S2 es el conjunto de ternas x, y, z, tales que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Entonces, si derivamos, pues lo que vamos a obtener es que 2x por x' más 2y por y' más 2z por z' es igual a 0. Y como les comentaba hace un momento, pues esto viene de esta ecuación, ¿no? Si aquí derivan, pues aquí van a ver fácilmente que aquí obtienen el 2x por x', 2y por y' más 2z, z' igual a 0, porque esto es constante, ¿no? Ok, entonces, pues de aquí podemos factorizar el 2 en esta expresión de arriba, y lo que tenemos es que x por x' más y por y' más z por z', eso debe de ser igual a 0. Y recordando un poquito, pues esto es el producto punto del vector x, y, z con x', y', z'. Y pues este producto punto tiene que ser igual a 0, y pues esto nos está diciendo que estos dos vectores son ortogonales o son normales. De esta forma, pues el vector más o menos x, y, z es un vector normal a S2 en el punto x, y, z en S2. Entonces, pues bueno, podemos tomar como campo vectorial unitario a la función n que va de S2 en R3, definida de esta forma, n de x, y, z igual a menos x menos y menos z para todo x, y, z en S2. Este campo de vectores normales unitarios, pues es el campo de vectores normales unitarios que apuntan hacia el centro de la esfera, porque le estamos poniendo aquí el negativo, menos x menos y menos z. Ok, entonces al restringir n a la curva alfa t, pues obtenemos que esta función nt, que pues por definición era la composición de esta cosa,
pues va a ser igual a menos xt menos yt menos zt. Y la derivada de eso pues es menos x' t, menos y' t, menos z' de t. Por lo tanto, pues la diferencial de n, x' t, y' t, z' de t, pues va a ser igual a menos x' t, y' t, z' de t. Y de esta forma podemos concluir que dn de b va a ser igual a menos b para todo b en el plano tangente en P, en el plano tangente a S2 en P. Entonces así es como se ve esta diferencial. dnb va a ser igual a menos b. Eso lo estamos viendo de aquí. dn de un vector en el plano tangente pues igual a menos esto. Menos el mismo vector. Ok. Como ejercicios, pues lo que van a hacer es desarrollar el ejemplo 3 de la sección 3.2 del libro de Do Carmo. Si no saben cuál es, pues pregúntenme y con gusto les digo cuál específicamente es. Y también van a desarrollar el ejemplo 4 de la sección 3.2 del libro de Do Carmo. Entonces les queda desarrollar estos dos ejemplos, ir rellenando ahí los huecos y eso es lo que van a entregar como tarea. El problema 1 lo podemos discutir el día miércoles. En la hora de la clase, y el problema 2 lo podemos discutir el día viernes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Pues cualquier cosa, contáctenme y como quiera los veo el miércoles y el viernes a la hora de la clase para discutir los problemas. O si tienen alguna duda, pues ahí podemos discutir un rato, o podemos platicar un rato acerca de las dudas que tengan del tema que acabamos de ver hoy. Cuídense mucho. Adiós.